En los estudios de FM Mundo estamos con la ingeniera Nicole Bonifaz, presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para hablar sobre esta respuesta que ha dado la Procuraduría General del Estado, que ha abierto el camino para la renovación del Consejo Nacional Electoral, un pendiente que venía de hace varios meses y también un reclamo de varias organizaciones políticas. Nicole, gracias por estar con nosotros, bienvenida. Gracias, Fausto, un saludo también a toda la ciudadanía que nos escucha a través de los diferentes medios. Básicamente ha dicho la Procuraduría, sí se puede. Sí, bueno, la Procuraduría justamente el día de ayer se ha pronunciado respecto a si podemos avanzar o no con el concurso, con la designación de la renovación parcial de los vocales del Consejo Nacional Electoral. Esto fue algo que solicitamos, bueno, yo mocioné ante el Pleno el 31 de enero para que se haga esa consulta, ya que, como todos sabemos, estamos en un periodo electoral, que incluso antes lo que yo había hecho es solicitar a la presidenta del CNE que nos informe si está o no en periodo electoral y hasta cuándo, que nos entregue un cronograma. Ya con esa respuesta, pues procedí a mocionar esto, tuve el apoyo de 3 consejeros y por eso pasó a la Procuraduría. Esto era muy necesario para nosotros también blindar a la institución y blindarnos como Pleno del Consejo. Lo que ocurría es que aducían el estar en periodo electoral y que por eso no se los podía tocar, y un poco ese fue el pretexto. Y como además hemos estado en periodo electoral, en consultas populares, en elecciones, esto parecía una gestión interminable. Sí, exactamente. Justamente por eso es que se hizo esta consulta, por eso yo mocioné, porque como digo, hemos estado ya tanto tiempo en periodo electoral, entendemos que hasta el 2025 estaremos en periodo electoral, entonces era justo y necesario hacer esta consulta. Había muchos criterios de lado y lado que nos decían algunos constitucionalistas que sí podemos avanzar, más no con la designación, pero ahora con este pronunciamiento incluso podemos avanzar con la designación. Entonces para nosotros es muy importante contar también ya con este respaldo y ese pronunciamiento por parte de la Procuraduría. Una vez que haga el pronunciamiento de la Procuraduría, creo que es importante también que la gente que nos escucha, y hay muchos que nos están viendo en este momento también, sepa qué implica el pronunciamiento de la Procuraduría, cuándo comenzaría esta renovación, a cuántos vocales y cómo están los periodos de los vocales. Bueno, aquí lo que se va a proceder ya con este pronunciamiento el día de mañana, convocado a pleno ordinario, para poner en conocimiento este oficio por parte de la Procuraduría y también ya correr traslado a la Comisión Ciudadana de Selección para que también ellos, conforme a sus atribuciones, también continúen con el proceso, tal cual lo dice la Constitución, ya que ellos llevan a cabo toda esta designación. Nosotros tenemos este proceso por la renovación parcial de 2 consejeros, es algo que viene desde el 2021, justamente como lo mencionabas, pero lo ideal sería también tener ya una renovación total. Es algo que en los próximos meses ya empezaremos con el reglamento y poder también ya lanzar este concurso para la renovación total, porque como todos sabemos, en noviembre ya se cumplen 6 años en funciones todos los consejeros. Es decir, de momento solo 2. Por el momento es solo 2. ¿Qué son quiénes? En este caso me parece que vendría a ser el presidente y el vicepresidente. Igual esto es un sorteo. Ahora, pero son los que tienen más tiempo en funciones. Por eso sería de esa manera. Sí, precisamente, hablamos de renovación parcial para noviembre, la renovación total. Que sería necesariamente posterior a noviembre, o ya adelantarían el concurso. No, nosotros tenemos planeados ya empezar con el concurso. Porque como todos sabemos, siempre existen todos estos retrasos, este abuso de garantías jurisdiccionales. Incluso en este mismo concurso tuvimos algunas acciones de protección, medidas cautelares que suspendieron el concurso, que lo retrotrajeron a la fase de... Exactamente, tal cual el defensor público. Entonces es muy necesario nosotros empezar el concurso y una vez, si es que esperemos se lleve a cabo de la manera correcta, en los tiempos que sería alrededor de unos 6 meses, que es lo que debería durar una designación o un concurso, ya hasta noviembre poder simplemente designar. La renovación parcial, ¿para cuándo, de acuerdo a los tiempos, podríamos tener los 2 nuevos consejeros? Bueno, ya con este pronunciamiento también es importante que la Comisión Ciudadana de Selección nos informe al Pleno cuál sería el nuevo cronograma, porque recordemos, teníamos esta acción de protección del juez de San Borondón que nos decía que retrotraigamos a la fase de convocatoria. Después en la Corte Provincial se resolvió que sigamos desde la fase más avanzada. Entonces aquí lo correcto sería que la nueva comisión también, porque recordemos que el presidente de la comisión renunció
y todavía nos falta los delegados de la función legislativa y posesionar al delegado de la función judicial. Entonces, ya con esta nueva conformación de la Comisión Ciudadana de Selección, ellos deberían a nosotros también informarnos como pleno cuáles serían los tiempos. Pero conforme está el proceso, en este momento están en la fase de méritos, de recalificación de méritos, y posterior a eso vendría la fase de oposición, que es la prueba escrita y la prueba pues oral. Entonces faltarían esas dos fases y de ahí la impugnación ciudadana previo a la designación. Esperemos sea alrededor de unos 2 meses ya podamos contar con estas nuevas, con estos nuevos... Las nuevas autoridades electorales. Sí. Ahora, de la experiencia que ustedes han tenido, no solo como mencionaba en el concurso para defensor público y sobre el que estamos hablando, la renovación del Consejo Nacional Electoral, es evidente que hay demasiado manoseo político en estas instancias, en estos concursos. Hay un interés, a veces parece desmedido, por captar estos espacios de poder. ¿Ustedes lo han sentido así? Totalmente, incluso desde el mismo pleno, por unanimidad se aprobó exhortar a la Corte Constitucional para que también nos diga elabora algún mecanismo para frenar este abuso excesivo de estas garantías jurisdiccionales. No hemos tenido respuesta todavía, incluso para el mismo defensor público, cuando tuvimos 2 sentencias que una nos decía que avancemos con el concurso y otra nos decía que retrotraigamos a la fase de admisibilidad. Lo que hicimos fue enviar un pronunciamiento a la Corte Constitucional para que ellos diriman. No lo hicieron, entonces pues la jueza de Quevedo en su momento también se activó a través de una sentencia y por eso también se corrió traslado a la Comisión Ciudadana de Selección para que continúe con el proceso. Entonces sí es importante, y eso es algo que no solamente como pleno, como consejeros y consejeras lo sentimos, pero también la misma ciudadanía. Entonces es importante que se conozca que no es algo que está también sale de nuestras manos. Entonces es necesario también poner un pare a esto, y esto lo puede hacer la Corte Constitucional. Se han visto algunos intentos por parte del Consejo de Participación Ciudadana hacer una suerte de autodepuración, depuración, y me refiero básicamente a extraer un poco la política, al menos hacer el intento. Al menos eso se ha intentado en los últimos meses, parece que se logró, pero se viene una posición de un suplente abiertamente político. De un suplente de consejero. Eduardo Francolor. Eduardo Francolor, sí. Bueno, aquí lo que se ha hecho por parte de esta administración, más que nada, se viene esta posesión ante la Asamblea, porque nosotros hace un par de semanas el consejero Verduga salió del país y lo que me corresponde a mí como presidenta de la institución es convocar a su suplente. Entonces su suplente, el consejero Gonzalo Albán, no estaba tampoco en el país. Entonces ahí también lo que se hizo fue correr traslado a la Asamblea, tal cual lo dice el Código de la Democracia, que tienen que haber 3 consejeros titulares y 3 consejeros suplentes. Entonces lo que hice fue correr traslado a la Asamblea, ya que solo contamos con un consejero suplente, que es el señor Albán. Entonces necesitamos tener estos 2 suplentes, que entiendo es el señor Francolor y el señor David Rosero, conforme el listado de... Eduardo Francolor es abogado de Jorge Glass, precisamente, quien insistentemente lo defiende, incluso fuera del ámbito judicial. ¿No corre riesgo el Consejo de Participación Ciudadana nuevamente o de seguir en esta suerte de politización cuando se pretende que no sea así? Siempre lo he dicho, yo no creo mucho en estos temas de minorías o mayorías. Siempre uno actúe conforme lo dice la ley, la Constitución, no tendrían que haber estas posiciones. Entonces eso es lo que hemos venido haciendo. Es un poco ingenuo pensar que no hayan. Cada uno tiene su corazón en algún lado, su ideología, pero al menos en esta administración yo siempre he actuado de esa manera, no con ninguna ideología o con ningún actor político. Lo que yo he hecho es siempre todo en apego a la Constitución y la ley, y así es como me he venido manejando y como lo haré. ¿Y no es el regreso de la Liga Azul? No sé, esperaría que no es el regreso de la Liga Azul. Yo lo que digo es siempre vamos a actuar en apego a la Constitución. ¿Cómo está en el resto de concursos? Porque hemos hablado de la renovación del Consejo Nacional Electoral, también de la Defensoría Pública, donde ha habido estos tropiezos, hay estos problemas. Esperamos que con el pronunciamiento de la Procuraduría se avance en el Consejo Nacional Electoral, pero hay otros pendientes.
Sí, tenemos algunos pendientes. Tenemos Defensor del Pueblo, que es ya también un concurso que está avanzado, que estamos esperando simplemente los delegados de las funciones, ejecutiva, legislativa, entiendo, nos enviaron el día de ayer. Tenemos también de la función judicial, estamos con ese, estamos también con COPISA, que tiene que ver con todas las organizaciones sociales. Estamos con, la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral. Y tenemos estos son los que tenemos ahora ya en marcha. Y bueno, ya tenemos también algunos por trabajar. Tenemos también las superintendencias. En esta semana estamos ya elaborando el reglamento para la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, y así también poder solicitar al presidente se remita la terna, y seguiremos avanzando con esas designaciones. Ahora en este momento también estamos revisando el proceso para designar al superintendente de protección de datos. Esperaría que en un mes ya podamos contar con una autoridad al frente de esta nueva institución. Pero son demasiados pendientes todavía, ¿no? Son algunos pendientes que sí, lastimosamente en el pasado no se ha avanzado, pero al menos nosotros tenemos ese objetivo, todos los consejeros y consejeras, de avanzar y de al fin tener ya autoridades titulares al frente de las instituciones. En el caso, y quiero retomar por un segundo esto del Consejo Nacional Electoral, usted me decía para noviembre. ¿Esto quiere más o menos decir que para las elecciones 2025 tendríamos o deberíamos tener nuevas autoridades completas en el Consejo Nacional? Si es que no existe este abuso desmedido de garantías jurisdiccionales, podríamos contar con ya un nuevo renovado Consejo Nacional Electoral. Y esto Esperamos sería que sí sea. ¿Más o menos en qué mes? Bueno, si avanzamos... En noviembre terminan, pero de acuerdo al concurso y a los tiempos que ustedes manejan. Sí, yo creo que ya para el próximo año, enero, febrero, podríamos contar con estas dignidades. Perfecto. Ingeniera Nicole Bonifaz, nuevamente le agradecemos por haber estado con nosotros. Estaremos igual pendientes de lo que ocurre con el resto de los concursos, porque creo que en algunos también se advertían acciones de protección, este tipo de medidas cautelares, y son tropiezos que se espera. Usted ha dicho, y quiero nada más confirmar ese dato, ya le solicitaron un pronunciamiento a la Corte Constitucional. Sí, eso lo hicimos en el pasado mes de noviembre, que fue justamente, no hay respuesta. Fue justamente cuando estuve ya un mes en funciones. Esto fue algo que se aprobó por unanimidad, y fue justamente porque tuvimos estas dos sentencias y no podíamos dirimir, porque si nosotros cumplíamos una, incumplíamos la otra. Entonces estábamos ahí un poco también atado de manos, y lo que hicimos fue solicitar a la Corte que dirima, y a raíz de eso también nos dé algún tipo de mecanismo para frenar este abuso excesivo. ¿Cómo están en ese momento las mayorías dentro del Consejo? Bueno, estamos trabajando por la institución. Lo que digo, yo nunca he sido de mayorías, de minorías, siempre he actuado, incluso desde vicepresidente. Bueno, siempre y cuando todo esté en apego a la ley y a la Constitución, no creo que debería haber ningún voto en contra, y todos los consejeros también siempre al momento de votar siempre motivamos el voto. Entonces, si no están de acuerdo con algo, pues lo dicen en ese momento. Vamos a estar pendientes. Ingeniera, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Fausto. Muy buenas tardes, noches. Tardes y noches, sí, así es. La ingeniera Nicole Bonifaz, presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.